mi nombre es Jenny Martínez y hoy me corresponde hablar sobre las ciencias sociales. Para iniciar vamos a hablar que las ciencias son conocimientos obtenidos por medio de observaciones, experimentos, teorías, y es importante aprender de las ciencias porque nos ayuda a comprender mejor el mundo en que nos rodea. Todo tiene el porqué del porqué y es importante saberlo. Entonces esto nos ayuda a entender lo que pasa en el universo, a descubrir nuevos fenómenos. ¿Qué son las ciencias sociales? Refiere a un conjunto de ciencias que estudia el ser humano en sus relaciones con otros seres humanos, a las sociedades con sus respectivas historias, así como a las fuerzas que explican sus cambios y transformaciones. El surgimiento de las ciencias sociales se remonta a la filosofía griega, en la cual encuentran los primeros intentos de buscar el nivel de explicación sobre la sociedad. Los trabajos de Platón y Aristóteles son un ejemplo de interpretación de la sociedad de su época. Los griegos tomaron los conocimientos de los egipcios y los convirtieron en axiomas. ¿Qué son axiomas? Son reglas generales y básicas de pensamiento lógico que no requieren demostración y deben simplemente ser aceptadas. Las ciencias sociales en el siglo XIX, los pensadores que hicieron aporte en este siglo fue Augusto Comte, Carlos Marx, David Ricardo, Adam Smith. Bueno, para empezar, el objeto de estudio es el tema central de la investigación. Es lo que se quiere saber o de lo cual se quiere obtener alguna información con el fin de aprender sobre esto. Normalmente en el objeto de estudio nace a raíz de un problema que se plantea de manera que quien deba solucionarlo busque una forma para hacerlo. Es decir, el propósito del estudio surge a raíz de una problemática que se quiere solucionar. Estas problemáticas pueden ser planteadas de forma individual o personal, es decir, pueden surgir propiamente de parte de alguien que quiere investigar sobre algo. Igualmente pueden darse cuando un tercero requiere que se solucione algún problema que debe ser estudiado. Los objetos de estudio deben estar muy bien definidos y acotados y pues de esta forma se logra definir qué estudiar dentro de una investigación. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del objeto de estudio de las ciencias sociales. El objeto de estudio de las ciencias sociales es el comportamiento humano tanto a nivel individual como colectivo y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Las ciencias sociales se dividen en diversas ramas como lo son la economía, la antropología, la psicología, la arqueología, entre otras. Buenas, soy Dayana Támara y mi tema a sustentar es Marx. Leo mi guía. Fue un filósofo, economista y pensador. Es una figura fundamental en la historia del pensamiento social y económico. Marx desarrolló una teoría crítica del capitalismo. En esta, él sustentaba y exponía su concepto de la lucha de clases como características de la organización social. Marx afirmaba que el capitalismo explotaba a la clase trabajadora y que de esta explotación era la fuente de los conflictos de la sociedad. A continuación les dejaré con un mapa conceptual y con unas frases de él. Muchas gracias. Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco nacido en Viena en el año 1889, hizo grandes contribuciones en el campo de la filosofía del lenguaje. Sus referentes importantes de la filosofía fueron Aristóteles, quien sienta las bases de la lógica. Bertrand Russell, maestro de Wittgenstein, le enseña la importancia sobre la lógica moderna en la filosofía. Por su parte, Maurice Glick y Rudolf Carnap, en cabeza del Círculo de Viena, quienes influyeron a Wittgenstein en los trabajos del Tractatus Lógico-Philosophicus, tanto en la versión 1 que fue muy positivista y la versión 2 menos positivista. Los desarrollos teóricos de Wittgenstein fueron las investigaciones filosóficas publicada en 1953, quien en esta cuestiona la idea de un lenguaje universal y destaca la importancia de comprender el contexto y los juegos del lenguaje en la comunicación. En el Tractatus Lógico-Filosóficos en 1921 plantea que la filosofía no es una teoría sino una clarificación de proposición, una clarificación de la lógica enmarcada en nuestro hablar diario. Mi nombre es Miguel Sevillano. El tema que me corresponde es el discurso posmoderno. A continuación les haré una breve reseña de lo que quedó plasmado en el ensayo. Muchísimas gracias.
El posmodernismo surge como una crítica a los grandes relatos o metanarrativas que intentan explicar y abarcar toda realidad. Se caracteriza por su rechazo a la idea de una verdad objetiva y establece que la realidad es construida social e históricamente. También tenemos que una de las principales influencias del discurso posmoderno es el pensamiento de Michel Foucault, quien plantea que el conocimiento y el poder están intrínsecamente ligados. Según Foucault, las estructuras de poder determinan qué conocimientos son considerados válidos y cuáles son excluidos. Como resumen, el discurso posmoderno es un enfoque complejo que cuestiona las ideas tradicionales sobre la verdad, el conocimiento y el poder. Su análisis completo implica explorar sus fundamentos filosóficos, sus manifestaciones en diferentes campos y las críticas que ha generado.